¿cuál es la inversa de esta función? Realmente esta función no tiene inversa para todos los reales. ¿Listo? Y vamos a abrir, esto no está por acá, vamos a abrir MATLAB y ya les digo por qué no tiene inversa. Matemática. Resulta, yo creo que tenía una parábola por acá, x al cuadrado más 2. ¿Qué ocurre? Es más, coloquemos otra x al cuadrado menos, dejémosla así, matos. Esta función no tiene inversa, chicos, por un motivo. Resulta que esta función no es inyectiva, o sea, no cumple con esta parte que está acá. No cumple con esto. O sea, no es 1 a 1. ¿Por qué la función no es 1 a 1? Porque la función no es inyectiva. Porque si ustedes notan en la parábola, miren que por ejemplo el valor de 2, vamos a colocar esto con otro rango para que se vea más, un poquito más abajo. Exactamente. Entonces miren chicos que ustedes si tienen el valor de 2 que les da un y por acá, pongamos otro color, un y aquí, ¿cierto? Miren que menos 2 tiene el mismo valor en y. ¿Qué significa esto? Que cuando ustedes van al dominio para x igual a 2 y x igual a menos 2, obviamente hay otros más elementos en el dominio, pero me voy a quedar con estos dos hitos, pueden ser 1 y menos 1, yo escogí solamente estos dos. ¿Qué pasa? Que cuando yo voy a pasar a la función, ¿cierto? Cuando yo paso el dominio al codominio por medio de la función, ¿qué ocurre? ¿Cuál es la imagen de 2? ¿Los dos? Entonces, respónganme ahí en el chat, chicos. ¿Cuál es la imagen de 2? ¿Cuánto vale la imagen de 2 para la función x al cuadrado más 2? ¿Cuánto es la imagen de 2? ¿Ustedes qué dicen? ¿Es, profe? Colóquenlo ahí en el chat. En el chat. ¿Cuánto es la imagen de 2? O sea, calculándolo. Calculándolo. No lo miren ahí en la gráfica. Calcúlenlo. ¿Cuánto es la imagen de 2? Elian y Camilo, calcúlenlo. No lo miren en la gráfica, calcúlenlo y me dicen cuánto es la imagen de 2. Porque no es 5 y tampoco 5.5, calcúlenlo. La imagen de 2 y de menos 2 también, por ahí derecho, es 6. Pues, hacer eso aquí en la pantalla pues no es que sea tan sencillo. Bueno, esto era como más corridito, bueno, eso va como por acá arriba. Bueno, entonces, ¿qué pasa? La imagen de 2 y de menos 2 por ahí derecho, es 6. Entonces miren que la función no es 1 a 1, ¿ya? Entonces no tiene inversa. Entonces ustedes dirán, pero entonces ¿para qué nos puso este ejercicio? Bueno, hubo alguien que me escribió, entonces me decía, profe, ¿yo qué hago? O coloco la raíz positiva o coloco la raíz negativa. Coloca la raíz positiva, no pasa nada. Te quedas con la positiva. ¿Me puedo quedar con la negativa? Sí, también me puedo quedar con la negativa. Ya van a ver a qué me refiero con positiva y con negativa. Entonces, miren que esta función yo la puedo definir de los reales hasta los reales. ¿Listo? Eh,
Obviamente, yo tengo que redefinir esta función para que tenga inversa. ¿Cómo la redefino? Pues digo, bueno, para que ella sea 1 a 1, entonces yo ya no voy a agarrar todos los reales, ni voy a agarrar toda la parábola. Voy a agarrar solamente una parte de la parábola. Escojamos la parte negativa. Solo la parte negativa. ¿Listo? O puedo escoger solo la parte positiva. Solamente me voy a quedar con la negativa. Entonces yo puedo decir, mire, el dominio van a ser los números desde menos infinito hasta cero. Ese va a ser mi dominio. Y el rango, porque tengo que cambiar el rango porque la función tiene que ser sobreyectiva. Es decir, que el rango tenga todos los, que el rango sea igual al codominio. Miren que aquí en azul, ojo, esta función no tiene inversa. La función x cuadrado más 2, definiéndola de esta manera, no tiene inversa. Porque miren que si yo el codominio lo defino como todos los reales, pues tengo un problema. Miren que en y no estoy tomando todos los reales. Miren que el rango va desde 2 hasta infinito. Y de 2 a infinito no son todos los reales, porque ¿dónde está el 1? ¿Dónde está el 0? ¿Dónde están los negativos? ¿Sí la pillan? Entonces yo tengo que redefinir el codominio o el rango. ¿Cómo lo redefino? Pues simple, de 2 a infinito. Y ya, a esta función de aquí, x cuadrado más 2, definida de esta manera, que está aquí en amarillo, sí tiene inversa. Bueno, pero esta era la tarea, o sea, ¿ya calculé la inversa? No, no la he calculado, la redefiní. Entonces, ¿cómo hago para calcular la inversa? Ah, pues simple, usted hace y igual a x cuadrado más 2, despeja la x, o sea que x cuadrado es igual a y menos 2, este que está sumando lo pase a restar, ¿cierto? Si tienen dudas de algo, levanten la mano o me interrumpen, no pasa nada. Y saco raíz cuadrada, pero miren que cuando yo saco raíz cuadrada en x, me da más o menos raíz de y menos 2. Y para calcular la inversa, vamos a cambiar el color, pongámosle, a ver si se ve este rojo. Entonces yo intercambio y con x, eso como que no se ve, blanco. Entonces yo hago y igual a f a la menos 1 de x, porque ya y no es la misma y de arriba, estoy intercambiando la x con la y, igual a x menos 2. Pero aquí la pregunta es, bueno, pero usted escoge el signo positivo o escoge el signo negativo, porque hay dos signos. ¿Cuál de los dos? Entonces aquí, chicos, tengo que decirles lo siguiente. Cuando yo voy a calcular la inversa, debo tener en cuenta que la inversa va del codominio al dominio, f a la menos 1. F va del dominio al codominio, f a la menos 1 va del codominio al dominio. O sea que f a la menos 1 va desde 2 hasta infinito hasta menos infinito, 0. ¿Listo? Desde menos infinito hasta el 0. Ese es el conjunto de llegada. Desde menos infinito hasta el 0 es el conjunto de llegada. Esos son puros negativos, ¿sí o no? Ah, entonces yo aquí tengo que escoger la raíz Negativa. negativa. Bien, repito, este negativo que está acá
es porque mi conjunto de llegada son los negativos. ¿Cómo así que el conjunto de llegada? Este es el dominio, es el de salida. Sí, pero ese es el de salida para la función f. Y el conjunto de salida para la función f es el conjunto de llegada para la función f a la menos 1. Miren, aquí tengo el dominio y es el conjunto de salida de f cuyo conjunto de llegada es el codominio para f. Pero para f a la menos 1 el conjunto de salida es el codominio, por eso yo pongo la flecha hacia allá, hacia este conjunto. Estoy colocando la flecha de f a la menos 1 porque llega acá. Entonces el conjunto de salida es el codominio y el conjunto de llegada es el dominio para f a la menos 1. Entonces, cuando yo voy a calcular una función inversa, chicos, yo debo tener muy claro cuál es el dominio y cuál es el codominio de la función. Porque si yo no tengo claro esto, ¿cuál de las dos raíces puedo escoger? Entonces, para la persona que me escribió que yo te dije, escoge el signo positivo, no pasa nada. O sea, no me iba a poner a explicar todo esto por WhatsApp. ¿Listo? Entonces me queda complicado. Pero espero ya hayas pillado porque yo te dije el más. Aquí yo lo hice con el menos. ¿Y de dónde sale el menos? Pues porque yo escogí el dominio de esta manera. ¿Y por qué escogí el dominio de esta manera? Pues porque dije, miren, mi función o la función que yo voy a escoger es solamente esta mitad de la parábola. Y la otra mitad, no puedo escogerla. Porque ya vimos que si yo escojo la otra mitad o toda la parábola completa, digamos, la función no es inyectiva, no es 1 a 1. Obviamente yo no les había explicado esto a ustedes de inyectividad. Obviamente en su curso de cálculo diferencial, de nuevo, te dirán, no, pero es que este man que está haciendo, todo nos está diciendo que va para cálculo diferencial y que allá nos van a explicar. Yo les estoy explicando esto, ustedes allá van a ver esto con mucho más detalle, van a ver mucho más ejercicios. Obviamente, yo no explico esto de manera escueta, que quiero que ustedes lleguen allá con esto sí muy buenas bases, porque esto no es muy sencillo. Entonces, muchachos, por favor, bueno, esto es la parte de funciones inversas. ¿Listo? Yo aquí ya termino el corte. Creo que no hay nada más para revisar, pero sí, función compuesta y función inversa. Pero sí quiero mostrarles algo con respecto a la función compuesta. Las funciones pueden ser compuestas en diferentes niveles. O sea, yo puedo tener, sí, regálenme estos 5 minuticos, yo puedo tener f compuesta m. ¿Listo? Y una como subcapa de la otra. Bien, para que tengan en cuenta eso. Y de nuevo voy a explicarles las funciones compuestas por acá, para que vean que estas vainas funcionan. Esto es un programita, chicos, que yo hice y que ustedes van a ver en su curso. Bueno, el programa como tal no, pero el tema sí. En su curso de cálculo integral, ustedes allá van a ver series, sucesiones y series. ¿Listo? Entonces, vamos a poner esto por acá así. Esto fue un programita que yo hice. Estaba aprendiendo a programar. Mientras aprendía a programar, cómo calcular la función exponencial, que esto lo vamos a ver el próximo corte. Cómo calcular la función exponencial para un cierto valor de x, solo que lo hago de forma numérica. Recuerden que yo les había dicho a ustedes, no todos los cálculos que
los hago de manera analítica. Van a haber ocasiones en donde yo tengo que utilizar el computador y utilizar aproximaciones. Entonces vamos a ver el código de esto, cómo funciona. Que lo que me dice es, digita el argumento de la función, es decir, el valor de x. ¿Listo? Ya les digo cuál es la función exponencial. Ustedes ya la van a ver. La función exponencial es esta, e a la x, donde e es aproximadamente igual a 2,718,281. Hasta ahí me lo sé. Son irracional. Yo me lo sé con 6 decimales. 2,718,281. Obviamente hay gente que dice eso, pongámosle 3 aquí, ya con 4 decimales es una buena aproximación. Y tienen razón. ¿Listo? Yo sí lo dejo hasta acá. 281. Esa es la E. ¿Por qué les comento esto? ¿Por qué les voy a mostrar en MATLAB? Porque en el taller número 2, bueno, en la partecita de los ejercicios número 2, que por favor calculen eso, porque esos son los ejercicios adicionales para que se diviertan. Miren que aparece e a la raíz de x. Y aquí les estoy diciendo, calculen las funciones compuestas o la composición de funciones en los órdenes f compuesto g y g compuesto f. Pero yo no sé qué es la función exponencial. Usted apenas la viene a explicar y nos va a dejar eso. Chicos, apliquen los métodos que yo les he enseñado para calcular la composición de funciones. No se preocupen que ahí hay una E, una I, una J. No pasa nada. Ustedes ya saben que la composición, ustedes lo que les importa son las X. Entonces, hagan la composición. Miren cómo les va. Háganse un spoiler ustedes mismos. Calculen esa composición de funciones. Sigan los pasos. ¿Listo? Sigan los pasos que yo les he explicado y las van a calcular. No se preocupen. Entonces, ¿qué ocurre? El argumento pues, va a ser este, el X. Entonces, claro, el programa lo que hace es e a la 1, sería 2,718, e a la 2, pues el cuadrado, e a la 3, ¿listo? Eso es lo que hace el programa. Bueno, pues usted me dice la función exponencial, ¿esto qué tiene que ver con la composición de funciones? Ya vamos para allá. Entonces, digita el argumento, o sea, el X y el número de iteraciones. El número de iteraciones básicamente es porque yo hago una sumatoria ahí. Te necesito truncar la suma. Después ustedes van a ver qué significa eso. Entonces lo que yo hago aquí es, miren lo siguiente. Yo le digo al programa, evalúeme la función exponencial para el valor de x y el número de iteraciones. Es decir, miren que mi función recibe dos parámetros, que es algo que ustedes van a ver en su curso de cálculo multivariado. Por eso le digo, tengan buenas bases desde ahora. En ese curso, ustedes ya van a ver funciones de dos variables. O sea, van a tener dos argumentos. Aquí sí no me quiero meter porque no vale la pena. Pero esto es en multivariado. Entonces, es lo que yo hago acá. ¿Qué ocurre? Cuando la gente programa, no sabe esto. Te dicen, uy, pero es que cálculo multivariado es complejo. Y en programación son unos monstruos programando. Son muy buenos. Pero no tienen esa relación matemáticas-programación. Ya, esto ocurre. Eso es normal, nos pasa también a todos. Entonces yo le digo, evalúeme esta función con estos parámetros. ¿Dónde tengo esta función expo? Ah, yo la tengo aquí. Entonces yo abro acá. Resulta que esta es mi función expo. O sea, ya voy a evaluar la función. Miren que la estoy evaluando. Estoy haciendo el f de 1, f de 2, f de 3, como lo hemos visto en clase. Eso es lo que estoy haciendo aquí. ¿Listo? Estoy evaluando la función. Pero resulta que cuando yo hago este cálculo aquí, yo
le digo a mi función, mire, usted se tiene que ir para otra función, una llamada potencia, es más, para dos funciones, una llamada potencia y otra llamada fact. A ver, ¿cómo así? Entonces, permítanme, yo pongo aquí un fondito negro y por favor, alguien que le tome un pantallazo a esto y lo pone en el WhatsApp, por favor. ¿Para qué? Ah, carajo. Qué pena, chicos. Alguien que le tome un pantallacito a esto, chicos, y lo pone en el WhatsApp para que miren lo de la función inversa. ¿Listo? Ok. Listo, chicos, muchísimas gracias. Entonces vamos a borremos esta vaina. Listo. Y por acá, vamos a venir por acá. Entonces, ¿qué ocurre? Yo tengo primero mi función f, vamos a llamar f, es la función, esa función expo. ¿Listo? Creo que la llama así, expo. Con x, voy a olvidarme del segundo parámetro. Entonces yo estoy aquí en esta función, pero cuando estoy dentro de la función, yo llego y me encuentro con otra función g que lo voy a llamar pot. O sea, ¿qué estoy haciendo aquí? Yo estoy haciendo f compuesto g. ¿Listo? Obviamente desde el punto de vista matemático, vamos a colocar aquí entre comillas, ¿ya? Porque yo no estoy pasando funciones desde el punto de vista matemático riguroso de variables solamente, sino que estoy pasando, eh, digamos, algoritmos, ¿ya? Pero el asunto es básicamente el mismo. Estoy metiendo la función g dentro de f. La estoy metiendo ahí. Estoy metiendo la función potencia dentro de la función que describe al principio. Entonces, cuando yo empiezo a calcular acá, en expo, en f, voy y llamo otra función pot, que es la potencia de un número. Entonces yo hago este algoritmo pequeñito para la potencia de un número. Paréntesis aquí. Obviamente ustedes no tienen que hacer esto en MATLAB si lo desean descargar. No tienen que hacer algoritmos para calcular. MATLAB tiene sus propias funciones para calcular potencias, para calcular todo eso lo trae incluido. Yo lo hice así pues porque estaba aprendiendo a programar. ¿Ya? Yo lo estaba haciendo casi desde cero. Esa es la razón. ¿Listo? Entonces por eso lo hice de esta manera. Ustedes no tienen que hacerlo para calcular estas cosas. Pero sí me sirve porque miren que les estoy explicando esto. Entonces miren que vengo de aquí, me meto a la función exponencial o la expo, la función que definí como expo, pero dentro de expo hay otra que se llama potencia y vengo hasta acá. O sea que lo que yo calcule aquí en esta función, que lo voy a almacenar en x, en doble x, miren que estoy en pot. Cuando estoy en pot, almaceno un valor en doble x y en ese valor doble x vengo a la función expo y lo meto acá. ¿Sí lo pillan? Evalúo lo que está en pot, en expo y ahora cuando yo calcule acá, devuelvo el valor y me voy hasta acá a y o a la f, y igual a f de x.
Entonces miren la composición de funciones, miren las capas que yo les comento a ustedes. Entonces, por ejemplo, ¿cuáles son las capas? Si ustedes tienen f de x, como lo vimos la vez pasada, pongámosle algo sencillo, x cuadrado menos 2x, y si yo tengo g de x igual a 1 más x, ¿cuánto sería f compuesto g? Te recuerden que esto es como nos lo dicen los libros, f compuesto g no es más que esto. O sea que donde está, ¿qué significa esto de acá? Repito, es que donde está la x, le voy a introducir g de x, porque no lo voy a evaluar en un número, voy a evaluarlo en una función. O sea que esto me queda f de g de x. ¿Quién es g de x? 1 más x. Miren que ya estoy en esta capa de g, pero ya la voy a pasar a f. O sea, g vive aquí, listo, y unas capitas arriba tengo a f. De lo que está en g lo voy a pasar a f. ¿Cómo se lo paso a f? Pues evalúo 1 más x en f. ¿Listo? Recuerden que evaluar es reemplazar donde está la x, esto que está acá. Ah, ok, entonces ¿dónde está la x? Ah, ¿dónde está la x? ¿De quién? De f. Ah, bueno, entonces 1 más x al cuadrado, porque tengo x al cuadrado, menos 2 por x. Y ahí está la composición. ¿Ven? Y yo puedo hacer otras capas más. Sí. Yo puedo componer otras funciones. Yo puedo tener unos niveles más abajo h, h lo compongo con g y g lo compongo con f. Entonces básicamente eso fue lo que yo hice acá. Yo llamo una y a una g, a una expo, y dentro de expo tengo que ejecutar otra que se llama pot. Que el resultado de pot lo voy a mandar a expo. Miren, está un nivel bien abajo. El resultado lo voy a evaluar en expo y el resultado de que me da eso ya lo evalúo en la función y la boto. Entonces, eso es básicamente lo que hizo acá. Entonces, por ejemplo, el argumento de la función 2, número de iteraciones 8. Entonces, 7.3810. Bueno, entonces este número no es más que 2,718 al cuadrado. ¿Ya? Entonces corroboremos si eso es así. Es 2,718 al cuadrado. 7,387. Entonces ustedes dirán, pero da 7,387. Usted le dio 381,0. Claro, porque esto es aproximado. ¿Ya? Esto es aproximado. Si yo le pongo más iteraciones, puede que mejore. Puse 20 iteraciones. Entonces 7,389. Miren que ya se va acercando al 7 acá. ¿Ven? Esto es lo que ustedes van a hacer en sus cursos más adelante. Y miren cómo el concepto de las funciones, algo tan simple, y que en algún momento alguien me dijo, pero ¿por qué si yo ya sé que y es f de x y que yo tengo x y y, o sea, yo por qué tengo que gastar, bueno, algo así, yo le voy a colocar así, ¿por qué tengo que gastar tinta escribiendo f de x? Yo no le veo sentido a esto. Bueno, el sentido es que yo necesito este argumento para cuando vaya a hacer composiciones. Necesito este argumento para saber cuáles son mis niveles. Necesito este argumento para saber de qué nivel a qué nivel, porque no es lo mismo f compuesto g que g compuesto f. ¿Listo? Y eso yo lo veo acá. Aquí está la composición de funciones. ¿Listo? Bueno, chicos, espero no haberlos enredado mucho. Espero haberlos motivado un No, no poquito creo. a que estas vainas matemáticas funcionan y lo tenemos en nuestras manos. Porque sus computadores funcionan con funciones, sus celulares funcionan
con funciones. Todo funciona con funciones. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a hacer una pausita. Vamos a hacer una pausa. Y ahora arrancamos la sesión de preguntas y respuestas. Espero hayan anotado sus preguntas, chicos. De verdad, esa es una muy buena actividad. Háganlo. Entonces, nos vemos a las 8:20.